doctora Elena Fernández Ruiz, de la sección de Patología de Digestivo del Hospital de Cabueñes. Esta sesión iba a ser moderada por mi compañera, la doctora Rosa García López, pero el COVID no iba a ser menos protagonista hoy y no ha podido ser, así que la voy a presentar yo. En primer lugar, agradecer a la AEH la organización de esta Semana de las Enfermedades Digestivas en Asturias y Cantabria, para intentar visibilizar la labor realizada por los distintos profesionales que atienden a los pacientes con enfermedades hepáticas, intentar identificar las áreas de mejora y aquellos puntos sobre los que focalizar nuestros esfuerzos para facilitar el acceso del paciente al sistema de salud y mejorar el proceso asistencial. Nuestro coloquio se titula Enfermedad hepática por alcohol, importancia del abordaje multidisciplinar. Va a constar de 3 charlas y vamos a presentar a los 3 ponentes que van a hacerlas. El doctor Pablo Belderraín, médico de atención primaria y coordinador del Centro de Salud del Coto de aquí de Gijón. Nuestro compañero de patología, el doctor David Pereira, y la doctora María Jesús Antuña, psiquiatra y presidenta de Socio Droga Alcohol de Asturias. Y sin más por mi parte, vamos a empezar la presentación. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la Asociación Española para el Estudio del Hígado y a las doctoras Elena Fernández y Rosa García del Servicio Digestivo de Cabueñes la invitación a participar. ¿Y por qué participamos? ¿Por qué hablamos de esto? Pues porque en Asturias, una de nuestras tradiciones con las cuales la gente de fuera normalmente nos asocia, es con, entre otras cosas, la sidra. Aquí bebemos igual que se bebe en España. Alrededor de un 30 y pico % de la población refieren a nunca haber probado el alcohol, pero alrededor de otro 30 y pico % es bebedor habitual y un 12 y pico % es bebedor diario. Eso, hay diferencias entre varones y mujeres y hay determinadas circunstancias que nos llevan a unas situaciones de consumo de riesgo o de consumo intensivo de alcohol. En Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra tenemos el dudoso privilegio de ser de las comunidades autónomas que más alcohol consumimos de toda España. ¿Por qué es esto? Pues por varios motivos. Hay una serie de causas objetivas y una serie de causas subjetivas. Entre las causas objetivas hay una cultura del alcohol. De hecho, en Asturias estamos ahora mismo intentando conseguir que la UNESCO reconozca la cultura de la sidra como patrimonio inmaterial de la humanidad. Hay una aceptación y una banalización social del consumo de alcohol. Forma parte de nuestro ocio, no solo del de los adultos, sino lamentablemente del de nuestros jóvenes y adolescentes. Todos, lo primero, dar las gracias a la AEH por la invitación para participar en esta semana de las enfermedades hepáticas, que creo que son útiles y fundamentales para todos. Mi charla va a tratar sobre la enfermedad hepática por alcohol. Este es un poco el esquema que vamos a seguir. Vamos a hablar un poco de la prevalencia de la enfermedad hepática por alcohol dentro de todas las hepatopatías. Hablaremos un poco de la evolución de la enfermedad hepática y las manifestaciones clínicas más importantes. Luego nos centraremos en el diagnóstico precoz, que es lo que más importa en esta charla, pero también de la hepatopatía avanzada y, por último, unas pinceladas del tratamiento. Bueno, las enfermedades hepáticas son la segunda causa de años de vida trabajados perdidos en Europa, solo por detrás de la cardiopatía isquémica, y esto es así porque la mayoría de los enfermos que desarrollan una hepatopatía avanzada son pacientes jóvenes, pueden tener 50, 55 años, y lógicamente todavía les queda mucha vida laboral por delante. En España la enfermedad hepática alcohólica tiene una prevalencia aproximada del 2% de la población, y esto en más de 47 millones de personas, pues evidentemente es un problema de salud pública. El consumo de alcohol es la causa más prevalente de hepatopatía avanzada y de cirrosis en España y en el resto de Europa, de la mano de la enfermedad hepática grasa, que es otra de las causas de hepatopatía emergentes en nuestro medio, y también en el contexto del descenso de las hepatitis virales, sobre todo la hepatitis C, gracias a los antivirales directos en los últimos años. Está habiendo un aumento de la mortalidad atribuido a causas hepáticas, a la vez que descienden otras causas, y de hecho, casi 2 de cada 3 serían por el alcohol. Y en cuanto a la proporción de hepatopatía avanzada que se atribuye al alcohol según el sexo, en varones estaría en torno al 75%, pero las mujeres, no se anda la zaga y anda en torno al 50%. El patrón de consumo habitualmente es crónico, pero como
el compañero hace un momento, hay otros patrones nuevos, como el binge drinking, que evidentemente traerán consecuencias a medida que vaya viéndose en la población, ¿no? No obstante, a pesar de todo lo que acabamos de decir, hay pocos estudios sobre detección precoz, diagnóstico y tratamiento. La enfermedad hepática alcohólica es la enfermedad hepática con menor porcentaje de detección precoz. El 90% de los pacientes se diagnostican en fases tardías y es por eso que las campañas de detección e incidir en el diagnóstico precoz en estos pacientes es lo más importante. La enfermedad hepática... Buenas tardes a todos. Dar las gracias al equipo de patólogos de aquí de Cabueñes por contar conmigo y por hacer esta mesa tan interesante. Yo trabajo en salud mental y bueno, esto de socio-droga-alcohol también quiero hacer un inciso y es porque a nivel nacional estamos colaborando en el programa que hay para erradicar la hepatitis C y además es una entidad que se ocupa del estudio del alcohol y de las drogas y tiene muchas guías científicas que se pueden descargar y muchas guías acerca del alcohol y de cualquiera de las adicciones, ¿vale? Por si os puede interesar. Yo os voy a contar, pero os voy a contar desde lo que yo veo en mi centro de salud mental, desde lo que yo hago en la clínica, ¿vale? Se ha hablado ya desde atención primaria y desde digestivo. Primero quiero contaros un poco, yo creo que hay que empezar por la definición de lo que es la droga y estaréis de acuerdo conmigo que una vez que os la comente me diréis, bueno, pues el alcohol no deja de ser una droga de tipo legal, ¿no? La Organización Mundial de la Salud habla de toda sustancia que introducida en el organismo pueda alterar el funcionamiento del sistema nervioso central y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Evidentemente, el alcohol está claro que esto lo produce. Estamos hablando de la dependencia del alcohol y estamos hablando de que es una enfermedad del sistema nervioso central y que es una enfermedad que es tratable. Y esto es muy importante. Aquí os voy a mencionar un poco los neurotransmisores que están involucrados, pero porque los tratamientos que empleamos en los programas de deshabituación muchas veces están relacionados con estos neurotransmisores. Están involucrados el sistema opioide, el sistema GABAérgico, el glutamatérgico, el dopaminérgico, y con todo ello hay un resultado que es la liberación de la dopamina en el núcleo accumbens, que es el centro de las adicciones. Es el consumo de alcohol, lo hablaba antes mis compañeros y hablaban de las situaciones de riesgo. A mayor número de unidades de bebida estándar, pues más riesgo de la patología que ellos han comentado de tipo hepática y patologías somáticas asociadas al consumo. Mirar, aunque ya ha dado datos mi compañero, el doctor Valderraín, Europa, como vosotros sabéis, tiene el consumo per cápita de alcohol más elevado del mundo y nosotros estamos en esa zona moradita. El alcohol, como bien os dije, es una sustancia psicoactiva depresora del sistema nervioso central, aunque al principio cuando lo toman, bueno, pues da un poquito de euforia, ¿no? Y por eso todo el mundo piensa que no es depresora del sistema nervioso central. Su consumo principal, bueno, pues previene de las bebidas como la cerveza, el vino y, como no, aquí la sidra, evidentemente, y las bebidas destiladas. Quiero contaros aquí este dato que me parece muy importante, es la prevalencia del consumo con respecto a todas las drogas consumidas en España. Fijaos, el alcohol es el 62,7%, es decir, si existieran 100 sustancias en el mercado, 63 serían alcohólicas. Estos datos también que están sacados de la encuesta Edades entre la población de 15 a 64 años, que también ya los ha puesto mi compañero, veis que el alcohol es la sustancia más consumida y, como él bien comentó, el 75% ha consumido alcohol en los últimos 12 meses, el 62% en los últimos 30 días y cerca del 7,5% bebió diariamente en los últimos 30 días. Se han actualizado los datos de la encuesta Edades y se publicaron en el 2021
y son datos de población del 2019 y 2020 y como veis, dentro de las drogas que más se consumen, claramente la primera es el alcohol, después va el tabaco y los hipnosedantes, seguidas del cannabis y la cocaína que se vio que se iban incrementando. La prevalencia del consumo suele ser mayor en los hombres y en las mujeres los analgésicos, opioides y los hipnosedantes son las sustancias más consumidas. Yo un programa de bebida controlada que os contaré más adelante. Cuando el paciente tiene una dependencia del alcohol, desde luego hay dos fases, la desintoxicación y la deshabituación. La desintoxicación pues, dura de 7 a 14 días y lo que tenemos es que prevenir la aparición del síndrome de abstinencia al alcohol. La deshabituación puede durar hasta 2 años y ahí el trabajo es mantener la abstinencia, prevenir las recaídas, mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar la comorbilidad médica y psiquiátrica y disminuir los problemas asociados al consumo. Si podemos hacer una desintoxicación ambulatoria, la hacemos, pero tenemos que tener un apoyo familiar o social, no tener complicaciones médicas importantes o complicaciones psiquiátricas graves o que el paciente no tenga riesgo de delirium tremens. Si no, entonces debiéramos derivarlo al hospital, como os digo, a la UDH de Montenaranco, que está llevada por psiquiatría. Los fármacos no han cambiado mucho en la desintoxicación alcohólica y todos los conocéis. Muchos preferimos el clometiazol, que es el distraneurine, otras personas prefieren el diazepam, también tiene que ver con las observaciones que os pongo ahí, o por ejemplo el tiaprizal en caso de insuficiencia respiratoria. El cloroacepato hipotásico, el transilium, se emplea más en las desintoxicaciones hospitalarias. Cuando hacemos una desintoxicación, bueno, pues ahí veis la pauta, pues empleamos el distraneurine, empleamos complejos de tiamina y ácido fólico y sí que también es importante que si nos dicen que han tenido delirium tremens y vamos a hacer una desintoxicación ambulatoria, les damos unas gotitas de haloperidol los 2 o 3 primeros días para que no ocurra esto. Una vez desintoxicado podemos acceder a los aversivos como el disulfiram, el antabus que todos conocéis, que es el inhibidor del ADH. Y aquí os pongo este dato porque a lo mejor no lo conocéis todos, pero podemos prescribir antabús en comprimidos, que es lo que hay en la receta electrónica, y se debe dar supervisado bien por la familia o bien en los centros de salud mental por enfermería o en un centro de atención primaria. Pero hay un inyectable que se hace en una farmacia de Barcelona, de una fórmula magistral, que permite poner al paciente cada 14 días o cada mes, y así mantener la abstinencia del paciente. Yo la verdad es que esto en los programas de deshabituación me viene muy bien este tema. ¿Qué fármacos empleamos en la deshabituación? Bueno, pues ya los veis ahí y vamos a ir comentándolos, pero sobre todo lo que me parece súper importante es la terapia psicológica. En Gijón tenemos suerte, nos han contratado psicólogos para adicciones exclusivamente para los 4 centros de salud mental y nos hacen programas de prevención de recaídas, programas de terapia grupal y terapia individual y terapia de regulación emocional. También otros fármacos, como veis ahí, los inhibidores de recaptación de serotonina o de dopamina o de noradrenalina en los procesos de comorbilidad, porque en muchos casos de depresión, de trastornos de ansiedad, tenemos que asociarlos. Hablaros de los fármacos que empleamos en la fase de deshabituación, tales como la naltrexona, que os contaba antes, tiene que ver con que este fármaco es el fármaco que yo digo anti-craving, porque mirad, bloquea los receptores opioides y como veis ahí disminuye los efectos gratificantes de recompensa y refuerzo del alcohol y el deseo por consumir. Son aquellos, yo lo doy en pacientes que me dicen que toman 5 o 6 cervezas y al final, bueno, pues toman menos cantidad, 1 o 2 cervezas porque se sienten como llenos y ya no les apetece seguir bebiendo. Hay otro fármaco como es el nalmefeno, que este no es antagonista, es modulador de los receptores opioides, que a su vez es agonista parcial del receptor K y produce, como veis ahí, una inhibición indirecta en la liberación de dopamina, tiene efecto anti-craving y es el efecto también anti-prime. Esto yo aquí en Asturias les digo que es como cuando calientan el pico y se empiezan a beber, pues empieza a funcionar en ese momento, ¿no? Otros fármacos que aunque no tienen la indicación también nos están ayudando mucho por su mecanismo GABAérgico es la pregabalina, que como ves ahí disminuye el consumo y los síntomas psicopatológicos asociados a la enfermedad, o el topiramato, que también actúa sobre el sistema GABA y disminuye el craving y reduce los síntomas de la abstinencia tardía que pueden aparecer semanas después de haber dejado de beber, reduciéndonos así la tasa de recaídas. Este fármaco también es muy importante en gente que es bebedora compulsiva, en trastornos de impulsividad, y también en temas como trastornos de la alimentación como la bulimia, por ejemplo.
Está claro que no todos los pacientes, aunque tengan un problema de cirrosis, aunque tengan un problema asociado somático grave, quieren estar abstinentes. Entonces tenemos que tener un objetivo intermedio. A veces llegan a la consulta y el planteamiento de la abstinencia desde el momento cero a veces es muy difícil. Entonces nos planteamos a veces la reducción del consumo, porque lo que hay que ser es realista y tener claro que a veces necesitamos objetivos intermedios. ¿Estamos de acuerdo todos en esto? Médicos de atención primaria, psiquiatras, hepatólogos, todos, que la reducción del consumo también va a ayudar a estos pacientes. Y yo quiero, para ir terminando, que recordaos que la dependencia al alcohol es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad con que tienen recaídas. Es una enfermedad en la que es muy importante involucrar al paciente y también a su familia y crear una buena adherencia terapéutica. Hay que marcarse unos objetivos terapéuticos. A veces no es solo la abstinencia, a veces hay que plantearse la reducción del consumo, pero sí tener un compromiso y ver el grado de motivación con el paciente. Trabajamos mucho en la entrevista motivacional desde salud mental. Y también hay algo que me parece muy importante, que cualquier cambio en la forma, en la frecuencia, como veis ahí, o en la cantidad del consumo, puede considerarse como un cambio positivo. Yo les felicito cuando si bebían 3 botellas de sidra y toman una, es muy importante, porque la reducción del consumo permite acceder a la terapia a pacientes que de otra manera posiblemente no habrán buscado ayuda. Y a veces es la manera incluso de que mejoren todas sus pruebas de función hepática y su patología somática. ¿Cómo yo concluiría? Bueno, pues que tenemos que tener una coordinación, y eso está claro, y por eso estamos aquí, entre digestivo, salud mental, con atención primaria ya tenemos también. Yo creo que esto contribuiría, como veis ahí, a menos recaídas. A la alta hospitalaria, yo creo que sería importante, pues esos pacientes. Hola. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar y dar las gracias a los 3 ponentes por sus magníficas exposiciones y abrimos un poquito el tiempo de debate y preguntas. No sé si en la sala hay alguna pregunta. Si no, yo quería empezar. David, a ver, has comentado 2 datos importantes en tu charla, que el diagnóstico de la hepatopatía por alcohol se establece en estadios muy avanzados. Sin embargo, tenemos herramientas para el diagnóstico precoz y prevenir los estadios evolutivos. Con los datos que tenemos actualmente, ¿tú crees que estaría justificado realizar programas de cribado en poblaciones de riesgo? Bueno, a ver, sí, quiero decir, esto no es una idea, un proyecto que quede muy bonito en el papel, ¿no? Esto se ha evaluado y se han hecho estudios en población general y en pacientes con en factores de riesgo para hepatopatía. Los de población general dieron resultados bastante llamativos porque eran sujetos que no tenían ningún factor de riesgo y, sin embargo, al hacer estos paneles serológicos que hablábamos, se identificaba hasta un 5% de fibrosis avanzada e incluso un 1% de cirrosis. Estamos hablando de gente, en principio, a priori sana. Pero cuando se hacía en poblaciones con factores de riesgo, como el alcoholismo, que hablamos hoy, el diabetes, ¿no? Una enfermedad súper prevalente, ¿no? Hoy en día en nuestra población, en estos enfermos se multiplicaba hasta por 4. Se alcanzaban cifras de casi el 20% de fibrosis avanzada. O sea que sí que es evidentemente fundamental, ¿no? Porque vamos a detectar pacientes, algunos que ni lo van a saber y otros pues que están ya en el camino de saberlo, ¿no? Sí. Acorde con lo que nos ha comentado David ahora, Pablo, yo quería preguntarte, ¿están claras las pautas de actuación para el diagnóstico del riesgo del consumo de alcohol? Pero hay un grupo de población entre los 14 y los 18, los 20 años, que en primer lugar vienen poco las consultas y luego no hay establecidos unos controles de salud concreto para ese rango de edad una vez que acaban los ciclos de vacunación. ¿Cómo podemos actuar en ese grupo de edad? ¿Cómo podemos detectar el riesgo? Hombre, hay 3 ámbitos fundamentales para ello. Por un lado, la familia. Por otro lado, el ámbito escolar y, por otro lado, la captación oportunista en las consultas. Cuando acudan por cualquier otro motivo, poder generar en algún momento una consulta de detección de problemas de salud. Eso no es fácil porque la captación oportunista de problemas muchas veces se complica por el tiempo, las limitaciones de recursos, etcétera, etcétera.
pero igual que participamos desde atención primaria o desde otros ámbitos de la salud pública en actividades en la escuela, en los institutos y tal, eso también sirve como una colaboración entre dos de esos medios, y es algo fundamental que hay que hacer. Se está haciendo a través de programas en institutos, charlas, asociaciones que participan también con los alumnos, pero probablemente hubiera que hacerlo más. Acorde con eso, con lo que dijo David, lo de los programas de cribado en la población de riesgo, ¿está la atención primaria preparada para hacerlo ahora por la situación que tenemos en este momento? A ver, para establecer un programa de cribado, lo primero que hay que tener claro es el beneficio que va a suponer realizarlo. Es decir, y poder tener una alternativa terapéutica o de seguimiento oportuno al resultado de esa prueba de cribado. Si por lo que fuera eso no existiera, no se debería ni siquiera iniciar, porque propondrías al paciente una expectativa que luego no se podría cumplir. Muchos de estos pacientes de grupos de alto riesgo vienen a nuestras consultas por otros motivos, por el seguimiento de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión, de procesos cardiometabólicos varios. Ahí sí que tenemos la posibilidad, y con la colaboración pues eso, del personal de enfermería fundamentalmente, de actuar más decididamente sobre ello. Lo que sí cabría sería hacerlo de un modo más estructurado, organizado, protocolizado, empleando pues los indicadores que mencionabas antes, y eso incorporarlo a la práctica habitual. Sí, yo quería comentar que, a tenor de eso, estamos ya intentando ver que en el laboratorio ya, pues, en unas pruebas de función hepática calculen de forma directa, ¿no? Para no tener que perder, que todos y vosotros hoy en día, pues mucho más, ¿no? Con el tema del COVID, pues bueno, ni perder ni un minuto en andar metiendo en la calculadora, ¿no? Que te salga CIG-4 directamente y ya, pues, te dé la puntuación, ¿no? Para orientarte, ¿no? Directamente. Sí, yo creo que eso es bastante... a nosotros parece ser que nos lo van a incluir ya y, bueno, no es que te lleve mucho tiempo, pero no tienes que andar buscando el score, calculando. Yo creo que estaría bien. María Jesús, a ti te quería preguntar, ¿qué beneficios crees que nos aportaría la coordinación entre los servicios de salud mental que se encargan de los problemas de los programas de alcohol con los servicios de patología que atienden la hepatopatía y en concreto la hepatitis alcohólica? ¿Qué beneficios obtendríamos? Yo creo que obtenemos beneficios los dos. Yo creo que tendríamos menos recaídas y posiblemente vosotros menos ingresos hospitalarios. Yo creo que si un paciente que tenéis ingresado por el problema hepático lo veis motivado y concienciado, yo creo que lo que tenemos es que facilitar ese acceso a salud mental. Y a lo mejor no tiene que pasar por primaria, sino que ya hay que gestionarle una cita en su informe con el centro de salud mental que le corresponda, y eso nos facilitaría posiblemente que pacientes entrasen en programas de deshabituación. Además, yo creo que está claro que si vosotros veis pacientes en vuestras consultas que, bueno, pues que han recaído o que han, pues en vuestras revisiones a lo de las pruebas de función hepática, pues a lo mejor en contactar con salud mental, oye, este paciente ha pasado esto, tal, a lo mejor evitamos también que no ingrese. Y nosotros, a la inversa, pues yo sí cuando veo a un paciente, y ya lo estoy haciendo ahora, porque el otro día todavía llamé a Rosa, a la compañera, porque veía a una persona con una prueba de función hepática muy alta, yo estaba jurando que estaba bebiendo y ella me decía que no estaba bebiendo, que estaba controlada aquí por vosotros, por el equipo digestivo, y esa interacción me pareció importantísima. Y yo creo que el beneficio va a ser mutuo. Vosotros tendríais menos ingresos y nosotros menos recaídas. Hablando de los ingresos, parece, por los datos que habéis dado, que durante la pandemia se vendió menos alcohol, consecuentemente se consumió menos alcohol, pero la sensación que tenemos en el hospital en cuanto a ingresos y demás no es así. David, ¿tú has revisado algo de eso? Bueno, primero comentar, sí, que es llamativo lo que comentabas de la pandemia, quizás el confinamiento, ¿no? Sí, que accedían menos, sí. Pero sí que, por ejemplo, se presentó el año pasado en el Congreso Americano de Patología un estudio, ¿no? Donde se seguía a pacientes con una hepatopatía crónica que habían pasado al COVID, se les siguió durante un año, ¿no? Y bueno, aparte de ver que mejoraban las transaminasas y demás, sí que se vio que me parece que era como un 20% por ahí, habían o empeorado el consumo o de nuevo se habían iniciado, ¿no? Lo que concluían los autores era que, bueno, el COVID sí que parecía
un factor de riesgo, no se sabía muy bien por qué, quizás, bueno, el escenario ha cambiado, ¿no? Porque bueno, había mucho paro, más confinamiento, más tal, pero sí que parecía un factor de riesgo para iniciarse o empeorar, ¿no?, el consumo de alcohol. Y lo que comentabas del hospital, sí que, bueno, ahora no tengo los datos aquí, pero bueno, sí que lo revisamos un poco por esa sensación que teníamos y bueno, sí que vimos que los ingresos totales del servicio eran los mismos en 2020 y en 2021. En 2020 sí que hubo menos ingresos por hepatopatía descompensada, aproximadamente la mitad, un 50% eran por alcohol, pero en 2021 claramente ha habido más ingresos por hepatopatía descompensada y de ellos ya 2 de cada 3, un 75%, creo que eran por alcohol, ¿no? O sea que, bueno, no es una sensación, es una realidad. Vamos. Yo, la verdad es que estoy de acuerdo con vosotros. Yo cuando recojo los datos y que lo miré y he ido al Congreso recientemente, todos hablan de ese descenso del consumo. Yo no sé si es que los datos los sacaban vía internet, vía telefónica. Oye, ¿tú cómo estás? Y no estás bebiendo porque evidentemente lo sabemos todos, los supermercados vendían alcohol, vamos, y cerveza, y todo el mundo salía en sus casas cerrados con la copa bebiendo, o sea que eso estaba. No pedían, eso sí que es verdad, no teníamos tanta demanda de consultas en salud mental durante todo ese periodo de confinamiento, pero sí que es verdad que ahora la demanda no solamente es por problemas de adicción, sino la demanda que nos deriva atención primaria es por temas de depresión, de ansiedad, ha aumentado muchísimo. Pero sí que es verdad lo que estáis comentando, porque yo cuando recojo los datos digo, madre mía, sí que disminuye el consumo. Hombre, a lo mejor el de cocaína o otras drogas ilegales era más complicado encontrar al señor, que era el camello, eso. Pero lo otro es que está en el supermercado, eso era fácil de conseguir y todo el mundo entre eso. Y un tema que es muy importante, desde salud mental, los trastornos de la alimentación, que han aumentado después de todo el periodo de confinamiento y todo el periodo de la pandemia. Yo no sé.